Una noche, una sola noche, bastó para romper el equilibrio de toda una vida. Cuando la duquesa cayó enferma, Anne Rivington, una criada invisible, fue obligada a vestirse con seda ajena y fingir lo que nunca se le permitió ser. Bajo el resplandor de los candelabros de Oxford, un antifaz ocultó su rostro, pero no su alma, y fue entonces cuando los ojos del conde Henry Pembroke la encontraron. Lo que debía ser un engaño pasajero se convirtió en un peligroso vínculo entre dos mundos que jamás debían tocarse. ¿Hasta dónde puede llegar el deseo cuando desafía el deber? ¿Puede el amor sobrevivir al peso del nombre y del silencio? Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que en los romances de época el corazón debe vencer al linaje? Oxford, Inglaterra, año de 1576. El cielo amanecía encapotado, cubierto por un velo gris que parecía haberse tejido con el mismo hilo de silencio que recorría los pasillos de la casa de los duques de Mortimer. Una brisa húmeda se filtraba entre las ventanas altas, y el aire traía consigo el olor de la piedra fría, la cera derretida y las hojas caídas del otoño. En el interior, las criadas se deslizaban con paso medido, sus rostros bajos, sus manos diligentes. Nadie alzaba la voz, nadie se atrevía a interrumpir la calma helada que precedía a una tormenta. En el segundo piso, en la cámara adornada con tapices flamencos, yacía la duquesa Evelyn. Su rostro, tan altivo en otras ocasiones, estaba cubierto por un sudor fino. La fiebre le arrebataba el juicio y el color. El médico, llamado con urgencia desde el college, había dictado reposo absoluto. Su gracia no asistiría al baile. Su gracia, tan puntillosa, no se mostraría ante la reina de las letras que esa noche encarnaba Oxford. Y fue entonces, en medio de esa inquietud disfrazada de servicio, que se posó la mirada sobre Anne Rivington. Había nacido en esa misma casa, hija de una institutriz caída en desgracia, y ahora vestía el delantal ajado de las criadas. Tenía 20 años, pero sus ojos llevaban la sombra de muchas más estaciones. Su andar era silencioso, su voz apenas audible, y su presencia cuidadosamente invisible. Nadie sabía cuánto había aprendido en secreto. Nadie sospechaba que sus noches se consumían entre libros escondidos y velas robadas a la despensa. Fue la doncella mayor quien la llevó al cuarto de la duquesa temblando. Fue la propia Evelyn, entre jadeos, quien ordenó con un hilo de voz: el vestido rojo, que lo use ella, el antifaz será suficiente. Y así, mientras la tarde se convertía en noche, Anne se dejó vestir por manos ajenas, sin entender del todo si obedecía por deber o por miedo. El corpiño ceñía su figura con una firmeza que no conocía. La seda, de un rojo profundo como el vino más antiguo, resbalaba por sus caderas como un susurro peligroso. El antifaz negro cubría su rostro desde la frente hasta la mitad de las mejillas, dejando solo su boca, sus ojos y su temblor a la vista. Nunca había llevado guantes, nunca había sentido los hombros desnudos, nunca había caminado sobre suelas tan suaves. Mientras descendía por las escaleras, cada paso era un latido que no sabía si era suyo o del mundo entero. La gran sala de All Souls College estaba iluminada por más de 100 candelabros. El mármol relucía como si guardara secretos, y las voces de los hombres, sabias, poderosas, arrogantes, llenaban el aire. Las mujeres, joyas en movimiento, se deslizaban como flores afiladas. Nadie la miró al principio, nadie sospechó, hasta que él lo hizo. Henry Pembroke, conde de rostro joven pero mirada marcada por el invierno de la pérdida, alzó la vista desde el otro extremo del salón. Estaba rodeado por académicos, por pupilos aduladores, por damas vestidas para conquistarlo. Pero su atención fue atrapada por aquella figura solitaria que avanzaba junto a las columnas, como una visión no invitada. Ella no lo vio al principio. Mantenía los ojos bajos, las manos cruzadas frente al vientre, el temblor contenido entre las costuras del vestido. Cuando él se acercó, su voz fue tan grave como suave. «Perdón, ¿aceptaría este baile?» Anne alzó la mirada.
Los ojos de él eran de un azul oscuro, como tinta nocturna. No supo qué responder, pero su cuerpo ya se había inclinado, y entonces danzaron. La música era lenta, antigua. Los pasos medidos se fundían con el crujir lejano de la madera y el murmullo de las conversaciones. Henry no apartaba los ojos de ella. No le preguntó su nombre, no le preguntó de dónde venía. Solo murmuró, como quien confiesa sin querer. Sus ojos hablan de un dolor antiguo, pero también de una fuerza que nadie ha vencido. Anne tragó saliva, apretó los labios. No supo cómo se atrevió a decir: las máscaras esconden el rostro, pero a veces revelan el alma. Él no sonrió con ligereza. Fue una grieta, una fisura que dejaba pasar algo más profundo. El baile terminó. El siguiente compás trajo a otra dama impaciente. Anne se inclinó, fingiendo una reverencia, y se alejó antes de que él pudiera detenerla. Sus pasos se apresuraron, y su respiración también. No miró atrás. Cruzó el salón, los pasillos, las escaleras. Salió a la noche, al aire helado. Solo al llegar al callejón lateral, notó que algo le faltaba. El pañuelo. Un pequeño retazo de lino bordado por su madre, con las iniciales A.R., un tesoro mínimo, caído en la sala de los poderosos. Henry lo encontró donde la música se desvanecía. Lo tomó con cuidado, como si fuera una clave. No habló, no lo mostró a nadie. Lo guardó en su bolsillo, sin comprender por qué un simple objeto lo había sacudido tanto. Esa noche, Anne entró por la puerta de servicio. Nadie la vio. Nadie preguntó. Se encerró en la cocina desierta, aún envuelta en seda, con los guantes aún puestos. Se dejó caer sobre el banco de madera, y solo entonces permitió que las lágrimas resbalaran, en silencio, como un juramento. Algo había cambiado, y no podría deshacerse. El amanecer se extendía sobre los tejados de piedra como una bruma dorada, tibia pero frágil, incapaz de disipar la tensión que desde hacía días se respiraba en los corredores de la casa de los duques de Mortimer. Aunque la duquesa Evelyn aún no había abandonado sus aposentos, su voz, cargada de un tono filoso que desafiaba a la enfermedad, ya empezaba a imponerse nuevamente entre el personal. Las criadas caminaban con pasos más medidos, los lacayos evitaban cualquier ruido innecesario y hasta los relojes parecían contener el aliento como si temieran marcar una hora equivocada. Anne Rivington había regresado al silencio que conocía bien, a la cofia ajustada, al delantal sin forma, al andar invisible. El vestido de seda había sido doblado con extremo cuidado, el antifaz devuelto al cofre lacrado donde descansaban los adornos de Evelyn, y la noche del baile se había vuelto un recuerdo sellado entre su piel y su corazón. Sin embargo, algo en su interior se había desplazado, como una campana que suena una sola vez y deja vibrando el aire por días. No había hablado con nadie desde aquella noche. Nadie le preguntó. Nadie comentó. Pero cuando regresó a su rutina en las cocinas, al orden de la biblioteca, a la limpieza del salón de invierno, lo hizo con una mirada distinta. No más altiva ni menos sumisa, pero más atenta. Escudriñaba los gestos, los murmullos, los ojos de quienes pasaban junto a ella sin verla. Por las noches, mientras todas dormían, Anne volvía a su rincón secreto en la antigua despensa de los libros. Allí, entre volúmenes apolillados y estantes que crujían con cada movimiento, conservaba una pequeña caja de madera que había pertenecido a su madre. En su interior, cuidadosamente dobladas, había varias cartas que jamás habían sido entregadas. Eran misivas escritas por su madre en tiempos en que aún creía que la educación podía protegerlas. En una de ellas, dirigida a un tal L, se leía: «Prometiste que el apellido no sería un muro sino un puente». ¿Dónde quedó esa promesa cuando eligieron honores sobre honra? Anne leía y releía esas palabras como quien busca el rostro de un fantasma en un lago en calma. Algo en esas letras se conectaba con la sombra de aquella noche, con el conde y su mirada atenta, con el temblor que aún no lograba acallar. Mientras tanto, en otro rincón de Oxford,
Henry Pembroke mantenía un silencio que no le era natural. El joven conde, acostumbrado a enfrentar debates en el salón universitario y a emitir juicios certeros ante los decanos, ahora vacilaba ante un recuerdo que se resistía a desvanecerse. La dama del antifaz se había convertido en una presencia constante, un pensamiento que lo seguía por los pasillos, entre los libros, incluso en sus sueños. Había observado a muchas mujeres. Algunas lo miraban con expectativa, otras con descaro. Había aprendido a distinguir el interés sincero del oportunismo disfrazado. Pero aquella mujer, aquella voz, tenía otra textura. Algo en ella hablaba de sombras y fuego, de inteligencia callada, de algo que desafiaba las normas sin necesidad de alzarse contra ellas. Convencido de que no podía haber sido una simple criada, la naturalidad con la que hablaba, la hondura de sus ojos, la elegancia sin esfuerzo, Henry llegó a la conclusión de que debía tratarse de una joven noble, quizá recién llegada de Londres, tal vez protegida por algún tutor o dama de la corte. ¿Y si había sido enviada en secreto por alguna familia para tantear su disposición al matrimonio? ¿Y si la había conocido sin saberlo, tras un antifaz que ocultaba no solo un rostro, sino un apellido? No podía quedarse con la duda, y así, bajo el pretexto de entregar personalmente un volumen encuadernado para la biblioteca del duque, Henry se presentó en la casa Mortimer una mañana húmeda. Con su redingote de terciopelo negro ligeramente abierto y las botas manchadas por el barro fresco del sendero. El mayordomo lo recibió con ceremoniosa cortesía. El duque, siempre discreto, lo esperaba en la sala de mapas, donde se hablaba de donaciones y becas con la misma frialdad con que se reparten territorios en un tablero. La duquesa, aún convaleciente, no salió a saludar. Anne, desde el corredor superior, escuchó el nombre y contuvo el aliento. No necesitó verlo para saber que era él. La vibración de su voz, el ritmo con que caminaba, el leve perfume a cedro y humo, todo confirmaba que no era un recuerdo. Estaba ahí, de verdad. Se apartó instintivamente de la baranda y descendió por la escalera secundaria, aferrando un candelabro con ambas manos. Iba con la mirada baja, como siempre. Pero mientras pasaba por el vestíbulo, una criada tropezó con un jarrón, y el sobresalto provocó que Anne dejara escapar una exclamación breve. «¿Estás bien?», preguntó Henry, girando la cabeza hacia el sonido. La voz. Fue como una chispa, una nota inconfundible en medio de un concierto. Henry frunció el ceño, se adelantó un paso, pero no alcanzó a verla con claridad. Anne, al darse cuenta, bajó aún más el rostro, giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo lateral antes de que él pudiera seguirla. El corazón le latía con tanta fuerza que por un momento creyó que todos podían escucharlo. Henry, desconcertado, permaneció de pie unos segundos, observando la curva del pasillo vacío. No la había visto, pero sí la había escuchado. Y estaba seguro. Era ella. Terminada su reunión, se despidió con cortesía, pero en su mente ya no estaban los números ni los planos. Al regresar a su carruaje, le habló al cochero con voz baja. «Llévame al college, pero antes haremos una parada». Apenas una hora más tarde, en el salón de la rectoría, Henry pidió una audiencia informal con el mayordomo principal de la casa Mortimer. No quería un escándalo, ni una intromisión oficial, pero deseaba saber, discretamente, cuántas criadas en esa casa sabían leer. El mayordomo, hombre meticuloso y leal a la duquesa, respondió con evasivas al principio. Pero Henry era paciente. Sabía sembrar dudas sin levantar sospecha. Cuando salió del despacho, llevaba una lista de nombres en su mente. No muchos. Apenas 3. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente los vitrales del college, Anne regresó a su rincón secreto con el corazón oprimido. No sabía si él la había reconocido. No sabía si era miedo o deseo lo que le apretaba el pecho, pero sí sabía que algo se había despertado en Henry Pembroke, y que lo que había nacido bajo el antifaz ahora flotaba en el aire como el eco de una noche que aún no terminaba. Los jardines interiores de la casa Mortimer,
Eran un reducto de calma cuidadosamente diseñado, una jaula de verdor en medio de un mundo de piedra y de ver. Cada sendero de grava blanca conducía a un rincón distinto, una fuente sin agua, un seto recortado con precisión geométrica, un banco de hierro forjado donde nunca se sentaba nadie. Aquel lugar, ajeno al bullicio de las cocinas y al ajetreo de los salones, parecía existir solo para conservar el susurro del pasado. Las rosas, aún tímidas por el cambio de estación, alzaban sus cabezas entre espinas con la misma reserva que muchas mujeres de la servidumbre. Anne Rivington atravesaba aquel jardín todos los días al amanecer, cuando el rocío aún no había cedido a la luz, y por las tardes, al cerrar el último libro en la biblioteca. Lo hacía con la cabeza baja, las manos recogidas al frente y el paso rápido, como quien no desea que el aire note su presencia. Pero aquella mañana, al girar en una de las esquinas del laberinto vegetal, lo encontró de pie, de espaldas a ella, observando una escultura de mármol desgastado por la humedad. Henry Pembroke no se volvió de inmediato. Esperó. Sintió el leve crujido de la grava bajo los pies de Anne y solo entonces habló con tono medido. Este jardín tiene algo de cementerio, como si las flores crecieran sobre secretos que nadie se atreve a nombrar. Anne se detuvo en seco. Reconoció su voz, pero también entendió que no estaba dirigido a ella. O no directamente. Dudó si dar un paso atrás o continuar. Él, sin moverse, añadió con una suavidad calculada. A veces me pregunto cuántas historias se marchitan aquí sin que nadie las haya escuchado. El silencio que siguió fue más elocuente que una respuesta. Anne respiró hondo, tragó la inquietud y se inclinó apenas, como dictaba el protocolo. Con permiso, señor. Henry se volvió entonces, despacio. Sus ojos encontraron los de ella, aunque fingieron no reconocerlos. ¿Sois la muchacha que ayuda en la biblioteca? Anne asintió con un leve movimiento de cabeza, bajando la mirada. Él dio un paso más cerca, pero mantuvo una distancia prudente, como quien no desea asustar a una criatura silvestre. Me dijeron que tenéis buena memoria, murmuró. Que sabéis en qué estante está cada libro sin necesidad de mirar los catálogos. Anne sintió que el aire le quemaba los pulmones. No sabía si responder con franqueza o seguir el juego de esa máscara que él también había elegido. «Intento ser útil», dijo al fin, sin levantar la vista. Henry esbozó una sonrisa leve, una sombra de alegría que apenas tocó su rostro. «¿Y también recordáis los versos? ¿Los nombres de los autores?» Ella asintió otra vez, más por reflejo que por decisión. «¿Petrarca?» «Sí». «¿Dante?» «Sí». «¿Y Shakespeare?» Anne alzó los ojos por primera vez. Shakespeare aún no ha sido encuadernado por los impresores, pero algunas obras circulan entre los estudiantes. Henry entrecerró los ojos, fascinado por la precisión, por la manera en que cada palabra parecía pesarle en los labios, como si temiera que el sonido mismo pudiera traicionarla. «Entonces sabéis más de lo que aparentáis». Anne quiso responder que eso era peligroso, que su madre también supo más de lo que debía y que por eso había terminado en el exilio de los silencios. Pero guardó esa respuesta, tragándola como un veneno conocido. «No me está permitido conversar, señor». «Ni a mí, y sin embargo aquí estamos», replicó él. Ella dio un paso hacia atrás, pero su voz fue más firme que antes. «No debería estar aquí». «Lo sé. Esto no es apropiado». «Lo sé», repitió Henry, esta vez con una tristeza serena. «Pero hay preguntas que no pueden hacerse en voz alta, y otras que solo pueden responderse con una mirada». Anne sintió que sus manos temblaban, así que las escondió tras la falda. No sabía cómo ni por qué, pero la conversación había tejido un lazo invisible. No era deseo lo que flotaba entre ellos, era algo más profundo, una especie de reconocimiento, como si se hubieran visto antes, mucho antes, en algún lugar donde no existían nombres ni rangos. En los días siguientes, Henry volvió al jardín, siempre a la misma hora, siempre fingiendo pasear sin rumbo, y Anne, sin saber cómo detenerlo, comenzó a aparecer cerca, recogiendo hojas secas, llevando un libro de un sitio a otro, fingiendo buscar algo en la pérgola de glicinas. Las conversaciones eran breves, nunca directas.
Hablaban de filosofía, de la muerte como idea y no como tragedia, de poetas italianos y de frases que se colaban entre las sombras como dagas envainadas. Él nunca preguntó su nombre. Ella nunca ofreció el suyo, pero ambos sabían quién era el otro. Una tarde, bajo la sombra de un olmo centenario, Henry extrajo de su capa un pequeño volumen encuadernado en cuero. Se lo tendió sin hablar. Anne lo miró con cautela antes de tomarlo. Era Los triunfos del amor, de Petrarca, copiado a mano con tinta azulada, sin firma ni dedicatoria. ¿Por qué me lo da? Porque cuando uno encuentra a alguien que escucha con el alma, no puede callar para siempre. Ella no respondió. Sostuvo el libro contra el pecho, como si temiera que al abrirlo también se abriera su pecho. Esa noche no regresó al jardín. Intentó evitarlo, no por falta de interés, sino por exceso de verdad. Recordó las lágrimas secas en las mejillas de su madre, las frases mordidas cuando hablaba de su juventud, las cartas sin respuesta, los años relegados al rincón de los olvidos. ¿No estaba ella caminando hacia la misma herida? Pero al tercer día, al pasar por la biblioteca, encontró una nota escondida entre las páginas de un volumen de Plutarco. Decía: si no puede hablar, al menos lea. Estoy aquí, entre las palabras. Anne cerró los ojos al leerlo. No sabía si debía llorar o reír, pero supo, con dolorosa certeza, que aquello ya no podía detenerse. Lady Mildred Ashcombe, vieja amiga de la duquesa y habitual lectora en los salones matinales, observaba en silencio. Había visto a Henry tomar el mismo sendero 3 días seguidos. Había notado la ausencia de Anne durante la hora del té. Y una mañana, al entrar sin anunciarse en la biblioteca, encontró el pequeño volumen de Petrarca abandonado sobre la mesa, abierto por un poema sobre la verdad disfrazada de amor. Lo tomó entre las manos, lo hojeó, y aunque no encontró nombre alguno, supo de inmediato que ese libro no había sido dejado al azar. Esa misma tarde, la duquesa Evelyn se incorporó por primera vez en semanas. Con el rostro aún pálido pero los ojos encendidos de sospecha, llamó a Lady Mildred a sus aposentos. Conversaron a puerta cerrada. La duquesa no levantó la voz. No lo necesitaba. Al terminar, pidió que le trajeran té a la terraza privada. Allí, sola entre las glicinas marchitas, sacó de su costurero un objeto que había permanecido oculto desde el día del baile. Un pañuelo de lino fino, bordado a mano con 2 iniciales discretas. Lo sostuvo entre los dedos durante varios minutos, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la furia contenida. El viento levantó una esquina de la tela, como si quisiera llevárselo, pero Evelyn lo guardó en su regazo y cerró los ojos. Ya sabía, o empezaba a saber, y lo que venía después no sería misericordioso. El otoño comenzaba a teñir de cobre los bordes del jardín Mortimer. Las hojas caídas se acumulaban en los senderos como si la tierra quisiera cubrir sus propias huellas, y el aire, cargado de humedad y advertencias, rozaba las ventanas con dedos helados. Había una tensión nueva en el ambiente, algo apenas perceptible para los criados más jóvenes, pero evidente para quienes conocían la casa desde hacía años. Algo se había roto en el delicado equilibrio que sostenía aquella residencia, y todos lo presentían, aunque nadie se atrevía a nombrarlo. Anne lo sentía en cada paso que daba, en la manera en que las miradas la seguían en silencio, en los murmullos que se apagaban cuando ella entraba en una habitación, en la repentina amabilidad de algunos rostros que antes no le dirigían palabra. Todo aquello era el reflejo de una fuerza invisible que se movía entre los muros, como un hilo tirante a punto de estallar. Evelyn, duquesa de Mortimer, había recuperado su postura erguida y su voz afilada. Su enfermedad, aunque breve, la había dejado con un rencor concentrado, como si hubiese sido traicionada por la fragilidad de su propio cuerpo, y ese rencor buscaba un cauce. Lo encontró en los detalles, en los guantes mal doblados, en la bandeja servida 1 minuto después de lo habitual,
en la forma en que Anne caminaba por los corredores sin agachar suficiente la cabeza. Una tarde, mientras Anne colocaba flores frescas en un jarrón de porcelana junto al salón de invierno, escuchó el roce firme de unos pasos conocidos. Evelyn entró sin anunciarse, vestida con terciopelo color ciruela y el cabello recogido con un broche de nácar. Llevaba consigo un pañuelo, uno que Anne reconoció de inmediato. «Qué buen gusto tenía la bordadora de este pañuelo», dijo la duquesa sin levantar la voz. Aunque claro, la elegancia no siempre coincide con la posición social. Anne no respondió. Siguió arreglando las flores, pero sus dedos temblaban. «A veces», continuó Evelyn, «las muchachas jóvenes se confunden. Creen que una mirada amable es una invitación, que una conversación es un elogio, que un libro es una promesa». Se acercó un paso más, dejando el pañuelo sobre la mesa de mármol. «No es culpa de ellas, supongo. Vivimos en un mundo que alimenta fantasías. Pero sería una lástima, una verdadera lástima, que una criada confundiera educación con oportunidad». Anne se irguió, aún sin mirarla directamente. «No he pedido nada, señora». «¿No?», susurró Evelyn. «Qué curioso, porque pareciera que alguien ha empezado a imaginar que merece ser vista. Y eso, en una casa como esta, puede ser peligroso». Hubo un silencio largo, sofocante. Luego, con una sonrisa contenida, la duquesa se dio la vuelta y salió. Sus pasos no eran apresurados. Eran los de alguien que ya había tomado una decisión. Esa misma noche, llegó a la casa un carruaje oscuro escoltado por 2 jinetes. El mayordomo lo recibió en la entrada con deferencia. De él descendió un hombre de porte distinguido, con capa de paño verde oscuro, botas altas de montar y un sombrero con pluma. Su rostro, delgado y alargado, parecía esculpido con precisión matemática. Era Lord Cedric Stanhope, primo político de Henry Pembroke y viejo conocido de la alta sociedad de Londres. Su llegada no fue casual. Evelyn lo había invitado con una intención clara: consolidar una alianza que devolviera brillo al apellido Mortimer. Cedric era soltero, ambicioso, y buscaba una familia con influencia en Oxford para avanzar en sus aspiraciones políticas. La duquesa lo consideraba un aliado ideal, no solo por su posición, sino por su carácter frío y calculador. Pero lo que Evelyn ignoraba, o quizás sospechaba en lo más profundo, era que Cedric ya había estado en esa casa muchos años atrás, que conocía a Anne, que la había visto cuando apenas era una niña que acompañaba a su madre en las lecciones de los hijos de la nobleza, y que, desde entonces, había algo en su mirada que le incomodaba. Anne lo reconoció apenas lo vio. Fue en la biblioteca, donde debía acomodar los libros traídos del college. Cedric entró sin anunciarse, con las manos cruzadas a la espalda y una media sonrisa que no tocaba sus ojos. «Han pasado muchos inviernos, ¿verdad?», dijo con voz baja, casi como si hablara solo. Anne se giró despacio. Su rostro estaba pálido, pero su espalda no se encorvó. «No sabía que volvería». «Yo tampoco, aunque debo decir que encontrarte aquí ha sido una sorpresa interesante». Avanzó un paso, deteniéndose frente a uno de los estantes más altos. «Aún recuerdas a tu madre, supongo. Era una mujer muy determinada». Anne apretó los labios. Su silencio era un escudo. «Nunca entendí cómo alguien tan instruido cayó tan bajo. Aunque claro, las mujeres con demasiada ambición rara vez acaban bien». Los dedos de Anne se crisparon sobre el lomo de un libro. «¿Y tú qué papel tuviste en eso?», preguntó sin levantar la voz. Cedric sonrió con una lentitud escalofriante. «El de testigo, quizás, o el de quien simplemente observa cómo se precipita alguien que no conoce su lugar». Se giró hacia ella y añadió con una voz más seca: «Tú aún estás a tiempo, Anne. Sería un error repetir la historia». Luego se alejó, como si la amenaza no hubiera sido dicha, como si las palabras se las hubiera llevado el aire. Henry, mientras tanto, comenzaba a alejarse de sus tareas académicas con una frecuencia preocupante. No era negligencia, sino desconcentración. Sus pensamientos se encontraban dispersos, como si algo o alguien le hubiera arrebatado la brújula. Las conversaciones con Anne se habían detenido, no por falta de deseo, sino por las circunstancias, pero su ausencia se volvía más notoria con cada día.
Buscaba su sombra en las escaleras, el eco de su paso, el perfume sutil de lavanda en los pasillos. Sabía que algo había cambiado, y lo que más lo perturbaba era no saber qué. Evelyn lo notó. Lo observaba desde la distancia, con la precisión de una cirujana. Sabía que Henry comenzaba a alejarse de lo que se esperaba de él, y no podía permitirlo. Si su apellido debía unir fuerzas con los Stanhope, entonces debía impedir que una criada enturbiara los planes. Por eso, cuando Cedric aceptó quedarse algunos días en la casa, Evelyn no perdió tiempo. Ordenó una cena en su honor, una velada pequeña pero selecta, donde estarían presentes algunos hombres influyentes del college y damas respetables de la región, y designó a Anne para servir esa noche, como si fuera una simple coincidencia, como si no supiera exactamente lo que hacía. La orden llegó a través de la ama de llaves, con tono neutro, pero Anne entendió lo que implicaba. No podía negarse, no podía escapar. Aquella noche, al cerrar la puerta de su pequeña habitación bajo la escalera, se quedó de pie en la oscuridad. El corazón le latía con fuerza, como un tambor que anunciaba guerra. Sabía que estaba siendo rodeada, que las redes tejidas por Evelyn y Cedric comenzaban a cerrarse en torno a ella. Y sabía también que, por más dignidad que guardara en su alma, no todos los enemigos atacaban de frente. Algunos lo hacían con sonrisas, con palabras suaves, con cenas llenas de copas y cuchillos. La casa Mortimer se había transformado para la ocasión. Las velas ardían en los candelabros de plata con una luz tenue y dorada que no calentaba, pero fingía hacerlo. Las paredes del salón principal, tapizadas en damasco verde oscuro, parecían absorber las palabras antes de que resonaran. Sobre la larga mesa dispuesta para 12 comensales, se alineaban platos de porcelana francesa, cubiertos de plata repujada y copas de cristal fino que vibraban con el más leve toque. Era una noche construida para la apariencia, para el prestigio, para el juego elegante del poder oculto bajo la cortesía. Evelyn caminaba entre los arreglos florales con gesto calculado. Su vestido negro, sobrio y lujoso, marcaba su autoridad con más eficacia que cualquier palabra. Cada broche de amatista, cada encaje en los puños, hablaba por ella. Observaba cada detalle como quien afina una trampa. Y esta vez, la presa tenía nombre. Anne se preparaba en la cocina, sin protestar. Llevaba el delantal limpio, los cabellos recogidos con firmeza y las manos frías, como si la sangre hubiera retrocedido. Nadie le explicó por qué debía servir esa noche. Nadie mencionó que el servicio lo harían solo 3 criadas, que las otras habían sido enviadas a limpiar la despensa. Nadie dijo que Lord Cedric estaría en la cabecera, ni que Lady Mildred había declinado la invitación, pero Anne lo sabía. Lo presentía en cada mirada esquiva, en cada silencio forzado. Cuando entró al salón con la primera bandeja de entremeses, lo sintió. El aire estaba lleno de frases no pronunciadas. Las conversaciones eran tenues, salpicadas de risas cuidadas y cumplidos vacíos. Cedric alzó la copa con gesto refinado y sonrió al verla. Evelyn, sentada a su derecha, la ignoró como si fuera una sombra. Henry, más serio de lo habitual, murmuraba algo al oído de una dama mayor que no dejaba de mirarlo con curiosidad. Su rostro estaba tenso. Había una inquietud en sus ojos que no se disimulaba del todo. Anne sirvió en silencio, con la destreza que le había enseñado su madre. Paso medido, mirada baja, equilibrio entre manos. Pero cada vez que se aproximaba a Cedric, sentía una punzada en la espalda, como si él pudiera ver a través de su vestido sencillo, como si desnudara su historia con los ojos. «Vuestra casa es un prodigio de equilibrio», comentó Cedric en voz alta dirigiéndose a Evelyn. «Me sorprende que aún conserve tantas piezas originales, incluso en la servidumbre. Hay rostros que uno pensaría haber visto hace muchos años». Un murmullo leve recorrió la mesa. Evelyn no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de vino y luego dijo: «Algunos rostros no cambian, solo aprenden a ocultar mejor sus intenciones». Henry frunció el ceño. «¿De qué intenciones hablan?», preguntó sin dejar de mirar a Cedric. «Oh, nada grave», respondió él con su sonrisa suave.
Solo me maravilla cómo ciertos nombres reaparecen, aun cuando uno pensaba haberlos olvidado. Se volvió hacia Anne, que recogía un plato vacío, y añadió: ¿No es así, señorita Rivington? El golpe fue preciso. Anne alzó los ojos, sorprendida por la mención directa. Sus mejillas palidecieron, pero no dijo una palabra. Henry se volvió hacia Cedric, con una expresión que nadie le había visto antes. ¿Conocéis a esta joven? Cedric se encogió de hombros, con estudiada indiferencia. De vista, tal vez, cuando era niña. Si mal no recuerdo, su padre fue bibliotecario, ¿no es cierto? Un hombre peculiar. Peculiar es una palabra generosa, intervino Evelyn con una sonrisa que helaba la sangre. Algunos hombres son demasiado instruidos para su propio bien. Confunden erudición con dignidad. La tensión era visible. Henry dejó la copa sobre el mantel con un leve golpe que rompió el murmullo general. No alzó la voz, pero su tono fue firme. La instrucción, cuando va acompañada de integridad, es virtud. Y la dignidad no depende de títulos ni de apellidos. Cedric alzó una ceja divertido. ¡Qué filosofía tan generosa, primo! Aunque no todos en Oxford la comparten. Anne se retiró con la bandeja vacía, sin temblar, sin apresurarse. Pero cuando cruzó el umbral hacia la cocina, sus piernas casi no le respondían. Las palabras flotaban en su mente como cuchillos sin mango. El resto de la cena transcurrió con normalidad fingida. El vino corrió con fluidez. La música de clavicordio sonó desde la galería. Las conversaciones evitaron volver al tema. Pero Henry no dejó de observar a Cedric, y Evelyn, satisfecha, sintió que había dado el golpe exacto. Al finalizar la velada, mientras los invitados eran escoltados a sus carruajes, Evelyn pidió hablar en privado con Anne. La encontró en la despensa, doblando servilletas de lino. «Has servido con corrección», dijo. «Pero creo que el ambiente de esta casa empieza a nublarte el juicio». Anne no respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. «Por eso he decidido enviarte a casa de Lady Mildred», añadió Evelyn con voz sedosa. «Será solo por un tiempo. Necesitas perspectiva». Anne alzó la mirada. Quiso protestar, pero no lo hizo. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que no había opción. Esa misma noche, fue llevada en un carruaje sin escudo, con una pequeña maleta y el corazón apretado. La lluvia comenzó a caer cuando las ruedas ya rodaban sobre el lodo del camino. Lady Mildred la recibió con serenidad. Le ofreció una habitación cálida y una taza de infusión. Pero Anne apenas probó el líquido. Se sentó frente a la ventana, con la frente apoyada en el cristal empañado, observando cómo las gotas trazaban caminos inciertos. Henry llegó una hora después. Mojado, sin abrigo, con los cabellos pegados a la frente. Tocó la puerta como quien se debate entre el orgullo y la necesidad. Lady Mildred le abrió con una ceja arqueada, pero no se opuso. Anne bajó las escaleras con paso lento, se detuvo frente a él, sin acercarse demasiado. «No debiste venir», dijo en voz baja. «Tenía que verte. No puedes cambiar lo que soy. No quiero cambiarte. Tu mundo no fue hecho para mí». Henry apretó los labios como si una verdad dolorosa se clavara en su lengua. Dio un paso al frente, pero Anne retrocedió. «No pongas en mí tus dudas», dijo. «No me uses para desafiar lo que odias. No soy tu rebelión». Él bajó la mirada. Y por un instante, fue un hombre sin título, sin apellido, solo un alma herida en busca de una mano. «No vine por desafío», susurró. «Vine porque no sé respirar lejos de ti». Anne cerró los ojos. Quiso decir algo, pero no pudo. El peso de la noche, de la vergüenza, del miedo, era más fuerte que sus propios deseos. Se giró sin despedirse. Subió las escaleras con el corazón roto. Henry salió bajo la lluvia, solo, sin rumbo. El sonido de las gotas era el único aplauso para una escena sin testigos. ¿Y el silencio? El silencio fue el telón que cayó sobre ellos, temporariamente, pero con el peso de una despedida. Oxford respiraba de forma distinta. En las aulas, los debates académicos continuaban con aparente normalidad. Los pasillos del college mantenían su ritmo solemne. Los relojes marcaban las horas con exactitud mecánica,
y las bibliotecas abrían sus puertas cada mañana como templos del conocimiento. Pero por debajo de esa superficie de orden y erudición, algo latía con fuerza. Un murmullo persistente, un rumor sibilino que corría entre estudiantes, profesores y criados con la velocidad del fuego y el veneno del escándalo. Se hablaba de un conde que había sido visto en los jardines hablando con una criada, de un pañuelo bordado hallado en circunstancias comprometedoras, de visitas nocturnas y libros sin firma. Nadie mencionaba nombres, pero todos sabían a quién se referían. Henry Pembroke, conde de semblante honorable y espíritu inquieto, había cruzado una línea que muchos consideraban infranqueable. La noticia llegó a oídos del decano del college con la solemnidad de una denuncia no escrita. En una mañana brumosa, convocó a Henry a su despacho. El recinto, cubierto de estanterías con volúmenes encuadernados en cuero y coronado por retratos de antiguos benefactores, olía a pergamino y a desaprobación. «Las paredes oyen, milord», dijo el decano con voz pausada, «y lo que oyen se repite». Una sombra ha caído sobre su nombre y sobre esta institución. Henry se mantuvo en pie. No desvió la mirada. «No he cometido falta alguna». «No en apariencia», replicó el decano. «Pero la apariencia es la moneda con la que se compra la paz en estos tiempos. Oxford no puede permitirse un escándalo». El silencio que siguió fue largo. Henry no explicó, no negó, no ofreció disculpas. Solo inclinó levemente la cabeza y se retiró sin más palabra. Mientras tanto, en la casa de Lady Mildred, Anne vivía entre el sosiego forzado y una inquietud que no encontraba reposo. La habitación asignada era amplia, decorada con gusto sobrio, con una ventana que daba a un rosal silvestre donde se posaban los primeros gorriones del invierno. Lady Mildred, aunque distante, era una mujer justa. Le ofrecía libros, descanso y silencio. Pero Anne no hallaba consuelo. El recuerdo de la cena, la amenaza en los ojos de Cedric, la mirada de Henry bajo la lluvia, todo se repetía como un eco sin fin. Una tarde, mientras ordenaba los papeles antiguos del escritorio de su madre, encontró una carta doblada con meticulosidad extrema. El papel, amarillento por los años, conservaba aún la caligrafía firme de una mujer que no había renunciado del todo a su dignidad. «No me arrepiento de haberte amado, aunque el precio haya sido el silencio. Dijiste que nunca permitirías que nuestra hija creciera entre mentiras, y sin embargo, te escondes tras tu apellido mientras yo desaparezco entre servidumbres. Sé lo que eres, un Stanhope, y ella tiene tu sangre, pero nunca tu nombre». Anne leyó la carta varias veces. La tinta parecía moverse bajo sus ojos, como si las letras respiraran. Sintió un peso nuevo caer sobre sus hombros, un peso hecho de vergüenza, de ira, de desamparo. Cedric. Su mente rechazaba la posibilidad, pero su corazón entendía. Era él, era su padre o su hermanastro, tal vez su verdugo, y ella, sin saberlo, había estado atrapada en el mismo círculo de poder y abuso que consumió a su madre. La noche cayó con lentitud. En el jardín, las hojas crujían bajo la brisa. Anne se mantuvo sentada en la silla de lectura, sin moverse, con la carta entre las manos. Quiso huir, quiso desaparecer, irse a cualquier sitio donde su apellido no significara nada, donde la mirada de un hombre no despertara ni deseo ni sospecha. Lady Mildred la encontró así, inmóvil, con el rostro blanco y los ojos vidriosos. «¿Qué has leído?», preguntó con una serenidad que no era indiferencia. Anne alzó la mirada. Una verdad que no quería conocer. Lady Mildred se sentó frente a ella, en silencio. Esperó. «Mi madre fue engañada por un hombre que usaba las palabras como promesas. Un Stanhope. Cedric. Podría ser mi hermanastro, o algo peor. ¿Y qué piensas hacer con eso?». Anne bajó la vista. La carta temblaba en sus manos. «Nada, no puedo». «¿Y dejarás que ellos sigan dictando tu historia? ¿Y si al hablar provoco más daño?». «Callar no ha salvado a ninguna mujer, Anne. Solo ha permitido que otros escriban su final». Las palabras de Lady Mildred no fueron un consuelo. Fueron un llamado, una campanada que rompió el letargo.
En Oxford, Henry intentaba concentrarse en sus deberes, pero la ausencia de Anne lo perseguía. Había dejado de visitar la biblioteca. Ya no leía con la misma pasión. El mundo se le presentaba como un retrato borroso. Lo que antes tenía sentido, las reuniones académicas, las discusiones sobre política, las expectativas de su linaje, ahora le resultaba ajeno, vacío. En más de una ocasión estuvo a punto de montar a caballo y dirigirse a casa de Lady Mildred, pero algo lo detenía. El temor a lo que pudiera o no encontrar. El miedo a enfrentar una realidad que tal vez ya no lo incluía. Una noche, mientras caminaba por el claustro del college, escuchó a dos jóvenes comentar entre risas una historia. «Dicen que la criada era más culta que muchas damas», dijo uno. «Dicen que le robó el corazón al conde con versos y silencios», agregó el otro. Henry no los interrumpió. Solo apretó los puños y siguió caminando, con la sombra de Anne a su lado. En casa de Lady Mildred, Anne se vestía con su ropa más sobria. Tomó la carta, la dobló con cuidado y la guardó entre las páginas de un libro antiguo. Luego recogió su cabello con una cinta oscura, se miró en el espejo y comprendió que ya no era la misma. No había odio en su rostro, había resolución. No sabía qué haría con la verdad. No sabía si al hablar liberaría algo o lo destruiría todo. Pero sí sabía que no podía seguir huyendo. Al amanecer, cuando los primeros rayos doraban las copas de los árboles, Anne partió rumbo a Oxford. Caminó con paso firme. Cada piedra del sendero parecía recordar sus silencios. Cada rama crujía como si anunciara su regreso. El viento soplaba con fuerza, y con él regresaba una mujer que había dejado de pertenecer a la sombra. Una mujer dispuesta a mirar de frente a quienes escribieron su pasado, y a reclamar por fin el derecho a nombrar su futuro. La niebla cubría Oxford como un velo húmedo que borraba contornos y diluía certezas. Las torres de piedra, firmes y severas, parecían observar en silencio el movimiento de una figura solitaria que cruzaba el empedrado con paso decidido. Anne Rivington caminaba con la cabeza en alto, el cabello recogido en un moño austero y el vestido de lana negra ciñéndole la cintura con sobriedad. Su andar no era el de una criada que regresaba al servicio, sino el de una mujer que había decidido no callar más. La mansión Mortimer surgió entre la bruma como un animal dormido. Los criados se agitaron al verla cruzar el umbral sin anunciarse, pero ninguno se atrevió a detenerla. La reconocían, y reconocían también la expresión en sus ojos, una mezcla de firmeza y dolor que no admitía barreras. La duquesa Evelyn estaba en la galería, rodeada de tapices y luz dorada. Leía con lentitud un volumen encuadernado en cuero, como si el mundo exterior no existiera. Cuando Anne entró, ni siquiera alzó la vista. Fue su voz, tranquila pero tensa, la que interrumpió la paz fingida. «Necesito hablar con usted». Evelyn cerró el libro con una lentitud calculada y alzó los ojos. No mostró sorpresa, solo una leve sonrisa en los labios. «Vaya, creí que te habías resignado al silencio. Una pena, la obediencia te sentaba bien». Anne dio un paso al frente. «Vengo a exigirle que detenga las calumnias. No me defenderé de rumores ni de insinuaciones cobardes. Pero usted no tiene derecho a continuar lo que otros comenzaron». Evelyn se levantó. Su figura, envuelta en terciopelo gris perla, parecía la de una reina que bajaba del trono para dictar sentencia. «¿Exigirme?», dijo en voz baja. «¿Tú, una hija ilegítima, criada entre migajas, con las manos manchadas de ambición?» «No busco su aprobación», replicó Anne. «Pero sí vengo con pruebas. Y no permitiré que me destruya para proteger lo que ya está podrido». La bofetada llegó sin aviso. Un golpe seco, elegante en su precisión, sin levantar la voz ni alterar el ritmo de la respiración. Anne giró el rostro con la mejilla ardiendo, pero no retrocedió. Apretó los labios, alzó la cabeza y se sostuvo de pie. En ese instante, una puerta se abrió con fuerza. Henry Pembroke cruzó la estancia con pasos largos, los ojos encendidos por algo más profundo que ira. Se detuvo entre ambas mujeres, primero mirando a Anne, luego a Evelyn. «¿Qué sucede aquí?». Anne temblaba.
Las palabras se le atascaban en la garganta, pero logró sacar un sobre del bolsillo de su abrigo. Lo extendió hacia Henry, con la mano firme, aunque el resto de su cuerpo se sacudía por dentro. «Lea esto, es de mi madre». Él tomó la carta. Sus dedos rozaron los de ella con un calor que no buscaba consuelo, sino reconocimiento. Luego se apartó unos pasos y abrió el sobre. Leyó en silencio. A medida que avanzaba, su rostro se fue endureciendo. Cuando terminó, guardó la carta en el interior de su chaqueta y se volvió hacia Evelyn. «¿Sabías algo de esto?» La duquesa se mantuvo inmóvil, pero una sombra cruzó su mirada. «No me corresponde saber los detalles de la vida de las criadas», respondió con frialdad. «No hablo de Anne», dijo Henry con voz grave. «Hablo de Cedric. Hablo de las mentiras que han protegido durante años, de los nombres falsos y de los silencios impuestos». Evelyn caminó hasta la chimenea. Sus dedos jugaron con una pluma que descansaba sobre el escritorio. No lo miró. «Cedric ha servido bien a esta familia, ha sabido mantener las apariencias. No se puede decir lo mismo de ella». «Cedric abusó del poder que le dieron», replicó Henry. «Y ahora que la verdad se asoma, pretenden taparla con amenazas y vergüenza. Pero esta carta demuestra que no era el hijo legítimo del conde Stanhope, que ha mentido sobre su sangre y que su ambición no tiene límites». «¿Y qué propones hacer?», preguntó Evelyn al fin, girando el rostro hacia él. «¿Ensuciar tu apellido con el de una mujer sin linaje? ¿Romper alianzas por una criada? No me importa el apellido», dijo Henry, alzando la voz por primera vez. «Me importa la verdad. Y si debo elegir entre una mentira noble y una verdad humilde, elegiré la verdad». En ese momento, Cedric entró en la estancia. Su presencia era tan impecable como siempre. Capa oscura, botas lustradas, sonrisa pálida. Pero sus ojos se estrecharon al ver a Anne y a Henry juntos. «¿Interrumpo?», dijo con fingida cortesía. Henry se volvió hacia él. «Lee esto». Le tendió la carta. Cedric la tomó sin perder la compostura, pero su mano tembló apenas. La leyó con rapidez, sin parpadear. Cuando terminó, dejó escapar una risa breve, seca. «Qué conveniente», dijo. «Una madre despechada, una hija resentida y un conde demasiado sentimental». «No lo niegues», intervino Anne. «Tú sabías que no eras hijo legítimo, que usabas el apellido como escudo, pero no tenías derecho a él». Cedric la miró con una mezcla de desprecio y algo más oscuro. Luego se volvió hacia Evelyn. «Me iré, pero esto no termina aquí. Los nombres cambian, pero el poder permanece, y el mío no se borra con una carta vieja y unas lágrimas». Salió con paso firme. La puerta se cerró tras él como una sentencia. La casa tembló. Evelyn se dejó caer en una silla, sin decir palabra. Su rostro ya no tenía color. Henry caminó hasta Anne, se detuvo frente a ella y bajó la mirada. Su voz fue apenas un susurro. «Perdóname, por no haber confiado, por no haberte defendido antes». Anne respiró hondo. El silencio que los envolvía no era vacío. Era una tregua, una promesa aún sin forma. El fuego de la chimenea crepitaba, y las sombras danzaban sobre las paredes, como si también ellas celebraran que, por fin, la verdad ardía sin esconderse. La primavera comenzaba a insinuarse en Oxford con una dulzura frágil. El aire ya no cortaba como cuchilla, y los primeros brotes verdes asomaban entre los setos, como si el mundo se permitiera por fin un suspiro. La ciudad universitaria, sin embargo, seguía envuelta en una tensión que no cedía. El escándalo provocado por la caída de Cedric Stanhope y la revelación de su mentira había dejado una grieta profunda en los muros del prestigio. Los rumores no cesaban, las miradas se volvían inquisitivas, y la casa Mortimer había perdido el brillo que durante años mantuvo con esfuerzo y apariencia. La duquesa Evelyn se refugiaba en su alcoba, enferma de humillación más que de fiebre. Apenas comía, apenas hablaba. El duque, ajeno y fatigado por los últimos acontecimientos, se distanciaba en silencios prolongados y ausencias estratégicas. La caída no fue violenta, pero sí constante, como una gota que desgasta la piedra. Y en ese vacío que dejaban los nombres venidos a menos, florecía algo que no pedía permiso para existir.
Henry Pembroke aguardaba en el jardín trasero de la rectoría, bajo un roble centenario cuya sombra aún no alcanzaba a cubrir las flores nuevas. Vestía sin ostentación, con una levita oscura, camisa blanca de lino y botas gastadas. El cabello, algo revuelto por la brisa, le daba un aire más joven, pero sus ojos estaban cargados de certeza. Las manos le sudaban, a pesar del frío. Esperaba. Y cuando por fin la vio venir, sintió que todo lo que no sabía poner en palabras se condensaba en su pecho como un grito contenido. Anne avanzaba por el sendero de grava con paso sereno. Su vestido, de un azul profundo, era sencillo, sin adornos. Iba sin cofia, con el cabello recogido en un moño bajo y algunos mechones sueltos que el viento acariciaba con respeto. Al verla, Henry no hizo ademán de acercarse. Esperó hasta que ella se detuvo frente a él, a poco más de un brazo de distancia. «Gracias por venir», dijo él con voz baja. «No vine por cortesía», respondió Anne, sin dureza, pero con firmeza. «Vine porque merezco saber si todo lo que ha pasado significó algo para usted». Henry la miró, no con prisa, no con ansiedad, sino con una devoción que dolía. Luego, sin decir palabra, cayó de rodillas sobre la hierba húmeda. Anne abrió los ojos con asombro. «No haga eso», murmuró. «No aquí, no así». «No es una súplica», dijo Henry. «Es una promesa, una declaración. Estoy dispuesto a luchar por usted, Anne. No como capricho, no como redención, sino porque no sé vivir sin saber que existe, y porque nadie más ha sabido tocar mi alma como lo ha hecho usted, con silencio, con verdad, con dignidad». Ella sintió que el aire se volvía más espeso. «No puedo pertenecer a nadie», dijo. «He vivido demasiadas vidas dentro de un solo nombre. Fui hija de una mujer rota, criada sin hogar, lectora en rincones prestados. No aceptaré amor que me encierre de nuevo. No quiero que me pertenezca», respondió él. «Quiero caminar a su lado. Ni delante ni detrás. Solo junto a usted. Si debo hablar con la reina, lo haré. Si debo renunciar a mi apellido, también. Pero no me pida que me aleje, porque mi alma ya no sabría regresar a otra vida». Anne bajó la mirada. El corazón le latía con violencia. Quiso decir que aún tenía miedo, que el mundo no perdona a quienes rompen el molde. Pero entonces, sin que lo esperara, Henry se puso de pie y extendió la mano, sin tocarla. «No decida ahora», dijo con una ternura que se aferraba a cada palabra. «Solo míreme, y si en mi mirada encuentra una casa, una tregua, un futuro, entonces no estaré solo». Ella alzó los ojos. Lo miró largo rato. No sonrió. No lloró. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza que, en su silencio, era más poderoso que 1000 declaraciones. En los días siguientes, Oxford contenía la respiración. Henry se mantuvo alejado de los salones donde solían adularlo. No asistió a los banquetes del decanato, ni respondió a las cartas que lo exhortaban a mantener el decoro. En cambio, se ocupó de algo más esencial, de cuidar los detalles que harían posible una verdad pública. Preparó su discurso, solicitó autorización para intervenir en la ceremonia de homenaje a los mecenas del college y escribió a su tío en Londres, sin pedir permiso, solo notificando que sus decisiones no estaban sujetas a convenios familiares. La duquesa Evelyn, enterada por terceros de los movimientos de su antiguo protegido, sufrió una recaída. Encerrada en sus habitaciones, no permitió visitas. El duque, enfrentado a la sombra del escándalo, se refugió en la casa de campo de la familia, delegando toda responsabilidad. La casa Mortimer, símbolo de prestigio, comenzaba a parecerse más a una ruina orgullosa que a un bastión del poder. Y entonces, la mañana de la ceremonia, ocurrió lo que nadie había previsto. El gran salón del college, decorado con escudos heráldicos, estandartes y flores de estación, se colmó de estudiantes, académicos y nobles invitados. El ambiente era solemne, la atención centrada en el estrado donde el rector esperaba las palabras de Henry Pembroke, conde y benefactor. Las copas de vino estaban servidas, los músicos afinaban en la galería
y la élite observaba con curiosidad a aquel joven noble que en los últimos meses había alterado el equilibrio del orden esperado. Henry entró acompañado. A su lado del brazo caminaba Anne Rivington. No llevaba antifaz, ni seda roja, solo su vestido azul y su mirada limpia, la cabeza alta, la espalda recta, los labios cerrados, pero los ojos vivos. Henry, en cambio, no miraba al público, solo a ella. Un murmullo recorrió la sala como un viento eléctrico. Algunos rostros se enrojecieron, otros se volvieron hacia el rector, buscando alguna señal de indignación. Pero nadie habló, nadie se atrevió. Henry avanzó hasta el frente del estrado, soltó suavemente el brazo de Anne y con voz clara, sin temblor, pronunció sus palabras. Esta es la mujer que ha cambiado mi vida. Con ella he aprendido que el honor no se mide por cuna ni por apellido, sino por verdad. Si debo pagar un precio por amarla, lo pago con orgullo, porque el amor, cuando es sincero, no se disculpa. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el crepitar de una antorcha cercana. Anne, desde el centro del salón, sostenía la mirada de Henry con una quietud que conmovía. Sabía que no había retorno, que aquel momento era el umbral que separaba su pasado de todo lo que vendría. Caminó a su lado, sin apresurarse, como quien ha sido invisible demasiado tiempo y ahora se permite ser vista, como quien ha sido señalada, pero no doblegada. Y en su andar, firme y sereno, la historia comenzó a escribirse de nuevo, no con tinta noble, sino con dignidad, con amor sin máscaras, con un paso que por primera vez le pertenecía. La noticia no tardó en llegar. Los muros de Oxford, acostumbrados a guardar secretos y ecos solemnes, vibraban ahora con un murmullo persistente, afilado como cuchilla envuelta en terciopelo. El rectorado había convocado a Henry Pembroke con carácter urgente. No se trataba de una reunión de cortesía ni de un elogio a su labor como benefactor y miembro del consejo académico. Era una advertencia. La sala donde lo esperaban tenía las paredes recubiertas de madera tallada, oscurecida por los años y por las decisiones calladas que allí se habían tomado. El decano, un hombre de barba blanca y mirada endurecida por la costumbre del control, no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. «Milord», dijo sin rodeos, su relación con la señorita Rivington ha cruzado el umbral de lo tolerable. Oxford se ha mantenido por siglos gracias a su equilibrio. Su prestigio no puede sostener el peso de una historia como esta. Henry, de pie frente al escritorio, vestía de manera austera. Su levita azul marino no tenía adornos, y el sello familiar que solía llevar al cuello había desaparecido. No discutió, no se justificó, solo respondió con calma. No hay equilibrio en la cobardía, y si debo renunciar a todo para no traicionarme, lo haré sin demora. El decano, acostumbrado a nobles que se arrastraban por su lugar en las listas de honor, lo observó con un respeto que no quiso admitir. Entonces, milord, su lugar en este consejo ha terminado. Henry se inclinó levemente, con dignidad. Salió sin volver la vista atrás. Mientras tanto, en casa de Lady Mildred, Anne escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pie con una atención extraña, como si los minutos fueran espinas que se clavaban una a una en su piel. No sabía qué decisión había tomado Henry, pero algo en su pecho le decía que el mundo, una vez más, estaba a punto de cambiar. Lady Mildred, como si leyera pensamientos ajenos, entró con una caja entre las manos. Era de madera oscura, con herrajes dorados y un pequeño broche que llevaba décadas sin abrirse. Mi esposo la dejó en mis manos poco antes de morir, dijo con voz suave. Me pidió que la entregara a una mujer que hubiese sufrido una injusticia y tuviera la fuerza de enfrentarla. Anne la miró sin comprender. No necesito caridad. No es caridad, replicó Lady Mildred. Es una llave. Abrió la caja con una sola vuelta de la llave. Dentro reposaban varios documentos, escrituras de una casa en las afueras de Oxford, un terreno cercano al bosque y una carta simple, sin adornos. A quien reciba esto le cedo el derecho de usar mi nombre como protección. No será nobleza, pero será escudo. No será herencia de sangre, pero sí de voluntad. Anne
Sintió un nudo en la garganta. Aquel gesto, inesperado y silencioso, era más que un papel. Era la posibilidad de no ser definida por el pasado. «¿Por qué me lo da?» «Porque no basta con amar», respondió Lady Mildred. A veces, para ser amada con dignidad, una mujer necesita un hombre que no pueda ser pisoteado. Anne bajó la mirada, apretó los documentos contra el pecho y en silencio agradeció sin pronunciar palabras. Evelyn, mientras tanto, permanecía en su habitación, aislada, apagada. El orgullo que la había mantenido erguida durante años se había resquebrajado con la misma facilidad con que se rompe un cristal por dentro. Intentó escribir una carta de disculpa, pero no logró pasar del primer renglón. Su mano temblaba, no por la enfermedad, sino por el peso del fracaso. Pidió hablar con Anne, quiso recibirla, pero Lady Mildred transmitió el mensaje con voz firme. La señorita Rivington no desea ser vista por quien negó su humanidad durante tanto tiempo. El silencio fue la única respuesta de Evelyn. La mañana siguiente trajo un cielo cubierto y un aire húmedo que anunciaba tormenta. Henry se presentó en casa de Lady Mildred con una maleta en la mano y una decisión tatuada en el rostro. Se había desprendido de sus títulos, de su lugar en el college, de los salones donde lo reverenciaban por lo que representaba y no por lo que era. Anne lo esperaba en el vestíbulo. No llevaba vestidos nobles ni joyas, solo un abrigo gris, sencillo, y el cabello recogido con dignidad. Al verlo, no corrió a sus brazos. Tampoco lloró. Se miraron como dos sobrevivientes de un naufragio que ahora, por fin, pisaban la misma orilla. «¿Estás segura?», preguntó él sin adornos. «Estoy libre», respondió ella, «y eso basta». Subieron al carruaje en silencio. Nadie los despidió, salvo Lady Mildred, que los observaba desde la galería con un pañuelo en la mano y el corazón menos solo. Oxford quedó atrás envuelto en rumores. Algunos hablaban de locura, otros de escándalo. Algunos los maldecían, otros los admiraban en secreto. Pero ninguno podía ignorarlos. Habían roto un pacto invisible. Habían elegido el amor sobre el linaje, la verdad sobre la conveniencia. El viaje fue largo. La tarde cayó con lentitud, y las primeras gotas comenzaron a golpear el techo del carruaje cuando cruzaban el puente de piedra que los alejaba del último torreón universitario. Henry sostenía la mano de Anne con suavidad. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Al llegar, el cielo ya estaba completamente encapotado. La casa en el campo no era grande ni lujosa, pero tenía una chimenea humeante, 2 ventanas amplias que daban al bosque y un jardín que dormía bajo la lluvia. El cochero bajó sus maletas. Henry extendió la mano a Anne y ella descendió con paso firme. Las gotas empapaban su abrigo, le caían por las mejillas, le cubrían el cabello, pero no temblaba. Caminaron hacia la puerta tomados de la mano. Y aunque la tormenta rugía sobre sus cabezas, no hubo miedo. Solo un silencio cálido, una certeza compartida. Al cruzar el umbral, Henry se detuvo y la miró. «No sé qué vendrá», dijo, «pero sí sé que esta casa tendrá tu nombre y tu historia». Anne asintió. Se quedó quieta por un instante, observando el interior sencillo y acogedor, donde el fuego ya crepitaba. Y allí, en medio de la lluvia, del pasado vencido, del futuro incierto, comprendió que el amor, cuando se construye con verdad, no necesita permiso para existir, solo valor. Y ellos lo habían tenido. La campiña inglesa despertaba con lentitud bajo un cielo de primavera. Las nieblas invernales habían cedido su dominio y en su lugar la brisa traía aromas nuevos, tierra húmeda, flores tempranas, hierbas que renacían en los márgenes del camino. La casa donde Anne y Henry se habían refugiado parecía ahora parte del paisaje, como si siempre hubiese estado allí, esperando por ellos. Henry se había adaptado a la vida lejos de Oxford con un estoicismo que escondía ternura. No tenía manos de labrador ni el conocimiento que se aprende con generaciones de campo, pero lo intentaba con dedicación. Su levita había dado paso a camisas arremangadas, y sus botas, antes brillantes, se cubrían ahora de barro y esfuerzo. La tierra le enseñaba con humildad,
y él escuchaba. Anne lo observaba algunas mañanas desde la ventana, con el cuaderno abierto sobre la mesa, la pluma sostenida entre los dedos y el alma en vilo. Escribía sin prisa, sin adornos innecesarios. No relataba una historia para glorificarse, sino para dejar constancia. Para que, si alguna mujer alguna vez sintiera que su voz era pequeña, supiera que no estaba sola. En la primera página del cuaderno, con letra firme, escribió: a las mujeres invisibles, las que amaron sin ser vistas, las que pensaron sin ser escuchadas, las que vivieron sin permiso y sin disculpa. Cada día sumaba unas líneas. Recordaba sin rencor, pero sin borrar las heridas. Nombraba a su madre con respeto, mencionaba a Lady Mildred con gratitud, y al llegar a Henry, dejaba la pluma inmóvil por unos segundos. No sabía cómo definirlo. No era redentor ni salvador. Era testigo, compañero, escogido. El permiso para casarse llegó una tarde de cielo despejado, traído por un mensajero con sello real. Lady Mildred había intercedido con astucia, apelando no a los caprichos de la corte, sino al honor del nombre Pembroke. Lo que en otros habría sido un escándalo, en Henry se convertía en leyenda, un hombre dispuesto a renunciar a todo por amor, y una mujer capaz de sostener esa decisión con la frente en alto. No hubo invitaciones formales ni música de salón. La ceremonia fue breve, sencilla, rodeada por los árboles del huerto en flor y por los pocos rostros que realmente importaban. Lady Mildred, vestida de gris lavanda, sostenía un ramo de lirios blancos. El antiguo capellán de Oxford, retirado por voluntad propia, ofició el rito con voz cálida, como quien bendice no solo un lazo, sino un acto de justicia. Anne eligió un vestido de seda roja, el mismo tono que había llevado aquella noche lejana en el salón del college, pero sin antifaz, sin temor. La tela caía con elegancia sobre su figura, y el cabello, suelto por primera vez en mucho tiempo, enmarcaba su rostro con la naturalidad de lo auténtico. No necesitaba adornos. La libertad era su joya más valiosa. Cuando caminó hacia Henry, los pájaros parecían guardar silencio. Él la esperaba con las manos cruzadas al frente, vestido de negro sobrio, con el cabello peinado hacia atrás y los ojos fijos en ella, como si nada más existiera. No intercambiaron promesas pomposas, solo miradas largas, presencias firmes, silencios que decían más que 1000 votos. Al colocarle el anillo, Henry susurró lo que un día había dicho con cautela, en la sombra de un jardín furtivo. No me enamoré de tu nombre ni de tu vestido, me enamoré de tu mente y de tu valor. Anne sintió que la voz le temblaba, pero no por inseguridad. Era emoción pura, contenida, densa. Le respondió sin levantar mucho la voz. Y yo del hombre que vio lo que nadie quiso ver. Los aplausos no fueron muchos, pero sí sinceros. En los ojos de Lady Mildred, una lágrima. En los del capellán, un orgullo calmo. En el cielo, las nubes retrocedían como si la luz hubiese decidido quedarse. Días después, ya en la calma del nuevo hogar, Anne volvió a sentarse ante el cuaderno. Esta vez, con un leve bulto en el vientre que apenas comenzaba a anunciarse, y con una luz distinta en los ojos. Escribió la última página con trazos lentos, como quien acaricia cada palabra. No fue fácil, ni silencioso ni limpio, pero fue real, y eso basta. Cerró el cuaderno y lo ató con una cinta azul. Lo colocó sobre la repisa, junto al reloj heredado de Lady Mildred y una pequeña figura de porcelana que Henry había encontrado en el mercado local. La casa estaba en silencio. Pero desde el cuarto contiguo se escucharon pasos pequeños, aún torpes, aún inciertos. Anne sonrió. No se levantó de inmediato. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y sintió el calor del sol colarse por la ventana. No había más máscaras, no había más disfraces. Solo una mujer que había escrito su historia con dignidad y un amor que, finalmente, no necesitaba esconderse bajo ningún vestido. Solo luz, solo verdad, solo vida. La brisa de verano recorría los campos ondulantes de Northwick Hill con la suavidad de una caricia antigua. El sol, ya inclinado hacia el horizonte, vestía de oro los tejados de piedra y las copas de los robles,
mientras el canto de los mirlos resonaba en la lejanía como un eco de otros tiempos. La casa, aquella que un día fue refugio y ahora era hogar, seguía en pie, firme y silenciosa, envuelta en el murmullo de la vida. Anne estaba sentada en el banco del jardín, con un chal de lino sobre los hombros y el cabello ya adornado por discretos hilos plateados. Sostenía en las manos un libro abierto, aunque hacía minutos que no leía. Observaba, escuchaba, recordaba. Frente a ella, dos niños corrían entre los árboles frutales. Una niña de 7 años, de cabellos castaños y mirada inteligente, y su hermano menor, de 5, con las mejillas rosadas y una risa que parecía imbatible. Jugaban a atrapar mariposas, ajenos al tiempo, al mundo, a la historia que los había traído hasta allí. Detrás de ellos, caminando con paso pausado, Henry los seguía con la expresión de un hombre que había aprendido a medir el valor de cada instante. El cabello, ahora más gris que oscuro, no ocultaba la fuerza serena que aún conservaba en el porte y en la mirada. Al ver a Anne, se detuvo, y en ese cruce de ojos sin palabras se dijeron otra vez todo. La historia no había sido fácil. Oxford nunca los perdonó del todo, pero tampoco pudo borrarlos. El escándalo se volvió leyenda, y con los años se transformó en inspiración. Algunos académicos jóvenes comenzaron a citar el nombre de Anne Rivington como ejemplo de integridad. Su cuaderno, publicado años después con la ayuda de Lady Mildred, fue leído en círculos literarios, compartido en tertulias y escondido en los cajones de muchas jóvenes que soñaban con algo más que obedecer. Lady Mildred había fallecido 3 inviernos atrás, en paz, rodeada de flores blancas y con la mano de Anne entre las suyas. Le dejó todo lo que tenía, la casa en la ciudad, los libros, las cartas de juventud, pero sobre todo, le dejó el espacio ganado con valentía en el mundo que antes no la veía. Evelyn Mortimer, en cambio, nunca se recuperó del todo. Murió sola, sin reconciliaciones. Su nombre, aunque aún respetado en ciertos círculos, quedó asociado a una era de rigidez y apariencias que ya no gobernaba. El duque se retiró a Escocia y vendió la mansión de Oxford a un comerciante adinerado que no entendía el peso de sus pasillos. Cedric nunca volvió. Algunos dijeron que partió a América, otros que terminó encerrado en un sanatorio de Baviera. Nadie lo extrañó. Anne cerró el libro entre sus manos y miró a sus hijos con ternura. El mayor se parecía a ella en la mirada, la niña a Henry en la expresión serena. Criarlos lejos del ruido, del juicio, de las máscaras, había sido su mayor acto de libertad. Henry se acercó por detrás y le apoyó suavemente una mano sobre el hombro. «A veces», dijo en voz baja, «me parece que todo fue un sueño». «Pero estamos despiertos», respondió Anne con una sonrisa tenue. «Y juntos», añadió él. Ella asintió. Eso fue siempre lo único real. Permanecieron así un momento, observando a los niños entre los árboles, mientras el sol descendía y las sombras se alargaban con dulzura. El amor había resistido, no porque fuera perfecto, sino porque ambos habían aprendido a sostenerlo con respeto, con verdad, con silencio cuando era necesario, y con palabras cuando dolían. Anne no volvió a usar antifaces. Tampoco volvió a esconder sus pensamientos. Había dejado de ser una criada invisible para convertirse en una voz que, sin alzar el tono, había cambiado el mundo de los que la escucharon. El cuaderno, ya gastado por las manos que lo consultaban, descansaba en la repisa del estudio, junto a una ramita de lavanda seca y una cinta roja. La historia había comenzado con un vestido de seda y una noche de engaño. Terminaba ahora con una mujer que ya no temía ser vista, con un hombre que eligió amar sin condiciones, con 2 niños que crecían entre libros, lluvia y verdad, y con la certeza de que el amor, el verdadero, el que nace del alma y no de la sangre, no se excusa, no se esconde, no se disfraza. Simplemente permanece. ¿Cuántas veces hemos sentido que el mundo ya escribió nuestro destino antes de escucharnos? La historia de Anne Rivington y Henry Pembroke nos recuerda que no hay título, nombre ni condición que valga más
que la verdad de un corazón valiente, que el amor, cuando nace de la sinceridad y no del miedo, tiene la fuerza de derribar muros, romper normas y sanar heridas antiguas. Anne fue una criada invisible, hasta que decidió alzarse. Henry fue un noble atrapado, hasta que eligió amar sin condiciones. Juntos demostraron que los actos más simples, mirarse, escucharse, caminar uno al lado del otro, pueden cambiarlo todo. Porque el amor real no necesita máscaras, no se disfraza, no se disculpa. Si esta historia te tocó el alma, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará saber qué momento te conmovió más, o si alguna frase quedó grabada en tu corazón. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que tú también crees en los amores que desafían el mundo, y en las mujeres que no se rinden. Te invito a ver otras narraciones igual de emocionantes que estoy dejando en las tarjetas al final de este video. Historias intensas, llenas de emoción, con protagonistas que, como Anne, luchan por ser vistas, amadas y libres. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.